Todos enfrentamos situaciones adversas, pero ¿qué es lo que hace que algunas personas se recuperen más rápido que otras? Bueno, pues el factor clave es la resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? La Asociación Psicológica Americana define la resiliencia como el proceso de adaptarse con éxito a la adversidad, al trauma, la tragedia, las amenazas o incluso fuentes importantes de estrés. Una persona resiliente no es la que evita las situaciones estresantes, sino alguien que aprende a lidiar con él y lo que se le presente. Por lo que la resiliencia es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a las amenazas y a los retos que nos presenta la vida diaria. Significa rebotar de una experiencia difícil como si uno fuera una bola o un resorte. La investigación ha demostrado que la resiliencia es ordinaria más que extraordinaria. La gente comúnmente demuestra resiliencia y la gran mayoría de nosotros lo hacemos al pasar por situaciones adversas. Y esto nos lleva a realizar esfuerzos individuales para reconstruir nuestras vidas. Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimente dificultades o angustias, más bien que se enfrenta a ellas con todos los recursos disponibles. Una baja resiliencia nos va a llevar a debilitar incluso nuestro sistema inmunológico, ya que un estrés prolongado, una angustia prolongada, contribuye a enfermedades. Las más comunes son úlceras, asma, depresión, diabetes y enfermedades cardíacas. ¿Cómo nos ayuda a tener una buena resiliencia? Bueno, se dice que el éxito puede estar muy vinculado a la resiliencia porque ningún proyecto o tarea está exento de adversidades. Ser resiliente nos ayuda a reaccionar de manera constructiva y creativa ante ellas. La adversidad, cuando sabemos enfrentarnos a ella, puede facilitar nuestro crecimiento personal e incrementar nuestra autoestima. ¿Cómo desarrollar o incrementar esta resiliencia? Bueno, te damos unos tips. Número 1. Aprende a regular tus emociones. Tener una visión realista de la vida, pero positiva. Estar físicamente activo. Acepta los retos. Mantén una red social de soporte, esto quiere decir buenos amigos y familia en la que sientas apoyo. Y finalmente, observa y modela a personas resilientes. Recuerda que nadie está exento de la adversidad, pero sí tenemos todas las posibilidades y todos los recursos para poderlos enfrentar. Te invitamos a que sigas con nosotros aquí en Net Channel en el programa Vivir Intensamente. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día y bienvenidos a una emisión más de tu programa Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González y justamente la idea de estos programas es poder llevarte temas de desarrollo humano, de crecimiento personal y donde podamos estar interactuando y compartiendo temas que nos ayuden a nuestro crecimiento. El día de hoy, justamente el día de hoy tenemos un tema muy interesante y este es un tema que nos pidió Paola Mendoza, ella nos lo pidió en Facebook y tiene que ver cómo manejar las adversidades. Así que si tú quieres estar en contacto con nosotros, nos puedes mandar mensaje, ya sea vía Twitter, estamos como TV Vivir, o bien en Facebook nos encuentras como Vivir Intensamente, porque el tema del día de hoy es cómo hacer frente a las adversidades o lo que es la resiliencia. Para esto tenemos a un gran psicólogo, un gran terapeuta, psicoanalista, Miguel Rodríguez. Miguel, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, José Antonio? Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Y pues bienvenido de nuevo porque ya habías estado con nosotros en algún programa anterior. Claro que sí. Y bueno, pues como ya saben ustedes, siempre iniciamos con una reflexión antes de entrar de lleno en nuestro tema. La reflexión, de hecho, ahora es de Stephen Covey.
Y nos dice Stephen Covey, nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Y esto se vuelve muy importante porque todos a través de la vida hemos tenido situaciones difíciles, hemos tenido situaciones adversas. Sin embargo, hay dos opciones: quedarnos como víctimas y contar esa historia como si fuéramos víctimas del destino, del pasado, de la educación que recibimos o de lo que no recibimos, o bien empezar a tomar una responsabilidad de nuestra vida tomando una decisión asertiva. Una decisión asertiva fundamentada en el aquí y en el ahora, en donde, yo no tuve esa decisión de dónde nacer o con quién iba a nacer. Sin embargo, en este momento sí tengo la decisión y la libertad de elegir, además, esto es importante, la libertad de elegir cómo es que quiero vivir mi vida de aquí en adelante. Así que si tú todavía estás pensando y hablando, eso no solamente lo pensamos, sino lo transmitimos con nuestro lenguaje, y todavía te consideras víctima del pasado, de tu destino, seguramente estás teniendo una vida en la cual no la estás pudiendo disfrutar al máximo. La idea de este programa justamente es cómo enfrentar esta adversidad para que puedas vivir intensamente. Así que entremos de lleno en materia, Miguel, acerca de la resiliencia y de cómo enfrentar estas adversidades. Vamos a empezar por definir qué es la resiliencia. ¿Cómo la definimos? Sí, digamos que la resiliencia es esa capacidad que tiene el individuo para poder enfrentar y poder resistir situaciones que lo ponen en riesgo. Es decir, situaciones que dentro de su ambiente social, familiar, incluso escolar, lo pueden predisponer a tener una situación negativa, un conflicto, una tensión, y que el individuo, por sus capacidades innatas, por sus competencias desarrolladas, pues puede poder poner un freno y que esto no le afecte, ¿no? Claro. Ahora, esto todos estamos, obviamente, al estar vivos, nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles y adversas en la vida. Sin embargo, hay personas que reaccionan mucho mejor que otras. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con la genética? ¿Con nuestro estilo de vida? ¿Con la educación? ¿Esto se aprende? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué factores son los que tienen que ver para poder enfrentar mejor esta adversidad? Son un conjunto de factores y es un poco de lo que has comentado, ¿no? Hay factores internos, hay factores externos, tiene que ver la educación, tiene que ver el ambiente, tiene que ver también el tipo de personalidad que tiene el sujeto, ¿no? Entonces, estos factores se van conjugando y el resultado es justamente esa capacidad para poder decir no, esa capacidad de poder ser asertivos, esa capacidad de poder ser empáticos y en un determinado momento no hacer cosas que me afecten por la presión de los amigos, por quedar bien en algún lugar o simple y sencillamente por seguir, digamos, la tendencia general en una situación o en un medio en concreto. Claro, hablaste ahorita acerca de la personalidad, las diferentes personalidades que llega a tener la gente. ¿Qué personalidad es la que puede ayudar a que nosotros podamos ser más resilientes? ¿Y cuál es la que tendríamos que tener cuidado porque no nos está preparando para esas adversidades? La personalidad, bueno, no nos vamos a meter en cuestiones clínicas ni psiquiátricas, ni mucho menos, ¿no? Dentro de otra concepción, digamos, más social. Sí, más práctica. Más práctica. Y que se pueda llevar a la vida real. Efectivamente, la personalidad es una construcción, y es una construcción que se da o se lleva a cabo a partir, bueno, pues del primer medio que nos socializa, que es la familia, y aparte de las competencias o de las habilidades que tiene el sujeto y que en ese medio pues se van reforzando, se van aprendiendo y que lo van orientando y lo van definiendo a reaccionar y comportarse de determinada manera en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, aparte de lo que he comentado, podríamos decir que esta personalidad se va construyendo a partir de una serie de aprendizajes
prosociales, afirmativos, propositivos. ¿Pero ya se nace también con esta tendencia o es simplemente lo que vamos aprendiendo? Es decir, así que venimos como una hoja en blanco y dependiendo lo que vamos recibiendo del entorno y de la educación es como vamos a responder ante la vida, o ya nuestra hoja ya trae algo ahí y no está totalmente en blanco. ¿Cómo poder entender mejor esa personalidad para que alguien que a lo mejor dice, pues a mí me está costando mucho trabajo enfrentar una situación difícil, a lo mejor mis papás siempre me han dicho, oye, échale ganas, tú puedes, eres el mejor, o tienes todas las capacidades para hacer frente a esto, pero hay algo ahí atorado que no me permite enfrentar la vida? Ok, creo que son dos escenarios distintos, ¿no? Si planteamos que el individuo nace como una hoja en blanco, pues todo lo que posteriormente se va agregando a esa hojita es producto del aprendizaje, ¿no? Y de hecho hay una teoría que nos habla que el aprendizaje social pues va determinando o va definiendo justamente nuestra manera de ser y de comportarnos en la vida. Entonces, a partir justamente del medio familiar en el que yo nazca y de esos modelos, principalmente pues papá y mamá, cómo ellos me van guiando, cómo ellos me van orientando, pues va a ser cómo yo voy inscribiendo, digamos, en el disco duro, esos programas que posteriormente se van a ejecutar de manera automática y que son la base mediante la cual yo voy a definir mi comportamiento. En este sentido, claro, hablamos justamente de modelos positivos, modelos prosociales, que me van a enseñar una serie de características o de competencias, como que autoestima, autoconfianza, capacidad de tomar decisiones por mí mismo, independencia, etcétera, etcétera. Hablamos que dentro de una perspectiva familiar, pues estos modelos serían modelos de familia o modelos de padres no permisivos o no tan permisivos, pero tampoco tan rígidos. Claro. Estaríamos hablando como un término medio. Claro, ese sería en el ámbito que nosotros aprendemos. Sin embargo, el temperamento que ya se trae, que ya nacemos con él, ¿también influye? ¿Hay ciertos quiebres ahí en el temperamento? Comentábamos que es un conjunto de factores, ¿sí? Por ejemplo, el temperamento, estas cuestiones innatas que ya traemos, sí pueden estar influenciando, pero por efecto justamente de esa educación o de esa socialización se puede minimizar, por ejemplo, una tendencia ya hacia situaciones depresivas, ¿no? Podríamos hablar, ¿no?, que una persona ya nace con un temperamento en donde pues suele percibir las situaciones emocionales desde una óptica, digamos, negativa, y entonces en vez de motivarse, en vez de verlo desde una perspectiva positiva, pues se deprime, está tratando como de encontrar siempre, decimos, el pretito en el arroz, no voy a poder, no es esto para mí, ¿no? Estas personalidades incluso también un poco obsesivas, ¿no?, que están constantemente en el run, decimos, ¿no? Claro, o que quieren ser demasiado perfeccionistas. Así es. Y vemos esto cuando a veces en una plática normal y les decimos a alguien, oye, ¿qué tal la reunión? No, bien, pero ¿sabes qué? Es que no me gustó la botana que dieron. Oye, ¿y qué tal la reunión del domingo, la comida? Bien, pero ¿sabes qué? Se me hizo como que muy picoso el caldo que dieron. Oye, ¿qué tal va tu trabajo? Bien, pero fíjate que yo pudiera ganar más. Es decir, hay personas que su estilo de pensamiento, que lleva a un estilo de vida, está siempre en lo negativo. Aunque le esté yendo bien, en términos generales, su enfoque es negativo y no está valorando todas estas cosas positivas. Eso también puede afectar al momento de que se vea ante una situación difícil, una crisis, una ruptura, una crisis económica, y entonces esto le puede pegar todavía más. ¿Es así? Definitivamente. Tú comentaste un elemento que es fundamental, es un estilo de pensamiento. Sin embargo, estos estilos de pensamiento también vemos que están determinados por el aprendizaje. Es decir, el sujeto en algún momento lo vio de estos modelos principales que en el entorno de una familia pues es papá y mamá, o algún otro modelo significativo, y entonces aprenden esa forma de ser,
de reaccionar y de interactuar con el mundo. Claro, entonces yo creo que el primer elemento sería el entender cómo está nuestra estructura, así como nuestra casa, si pensando que tenemos una casa que se fue construyendo poco a poco y decir, a ver, ¿cómo fueron los planos? ¿Cómo se fue construyendo la calidad del material? Bueno, igual sería importante conocer cómo está nuestra estructura psíquica, cómo se fue construyendo. Y para esto, yo creo que sería importante preguntarnos cómo mis papás reaccionaban ante la adversidad. No sé, por ejemplo, vivimos en la Ciudad de México donde llega a temblar continuamente y entonces, a ver, ¿qué hacía mi mamá o mi papá cuando temblaba? Salía corriendo, gritaba, aventaba cosas ante una situación de crisis. ¿Qué es lo que hacían ellos? Porque esto lo vamos aprendiendo. Entonces sería como un primer factor, entender qué es lo que yo aprendí de cómo manejar la crisis. Es un primer factor. Una vez que ya me di cuenta de esto, ¿cuál sería un siguiente paso, un segundo punto? Esto es fundamental porque permite a la persona ubicar cómo está reaccionando ante determinadas situaciones y cómo esta reacción está determinando justamente las decisiones que está tomando. Al principio tú nos ofrecías una frase en donde hablaba de esta capacidad que tiene el individuo de tomar decisiones, ¿no? Pero muchas veces estas decisiones están condicionadas o están afectadas justamente por estos patrones que nosotros tenemos y que de alguna manera inconscientemente vamos repitiendo. Entonces el primer paso, como bien lo has comentado, es este: conocer cuál es la estructura, conocer cuáles son los cimientos, digamos, de mi casa, de mi interior. Y posteriormente ver cómo yo estoy reaccionando y cómo yo estoy repitiendo esos patrones. Es decir, si mis papás reaccionaban ante la adversidad con miedo, con temor, pues es muy lógico pensar que yo voy a reaccionar de la misma manera. Sin embargo, en esta interacción que hay, yo también ya le puse de mi cosecha. Entonces, tengo que ver si yo estoy siendo una manifestación corregida y aumentada de ese modelo, de ese patrón que hacían mis papás, o por el transcurso de mi historia personal ya le agregué un nuevo elemento o varios elementos. Claro, y es ahí incluso cuando empezamos a catastrofizar. Por ejemplo, a lo mejor alguien dice, oye, cuando era niño yo me acuerdo que me atacó un perro y así, verdaderamente era furioso, no sé si era una especie entre pitbull y a lo mejor era un perrito chiquito, pero nosotros ya le estamos agregando situaciones más dramáticas a nuestra historia de vida, que puede ser del pasado o bien de lo que nos está sucediendo en la actualidad. Entonces, como un segundo factor, una vez que hacemos conciencia de esto, sería qué emociones son las que se presentan cuando yo me veo ante una situación adversa, ante una dificultad. Normalmente, de las emociones básicas que tenemos, las 5 emociones básicas, 3 son displacenteras, que está el miedo, que está la ira o el enojo y está la tristeza. Quedémonos con estas 3. Si yo estoy sintiendo que ante una situación me entra mucho miedo, o me entra el coraje, o me entra la tristeza, ya que la identifiqué, ¿qué podemos hacer? Vamos a regresar, esta pregunta te la hago ahorita, ¿qué podríamos hacer para manejar específicamente estas 3 emociones? Pero vamos a ir a una pausa. Recuerda que estamos en Vivir Intensamente, nos puedes mandar un mensaje por Twitter como TV Vivir, así nos encuentras, o bien en Facebook, Vivir Intensamente. Ya regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Estás en el programa Vivir Intensamente. Y el tema del día de hoy que estamos abordando con José Miguel Rodríguez es cómo hacer frente a la adversidad o lo que es la resiliencia. Y antes de irnos a la pausa, se quedó esta pregunta de cómo manejar mis emociones. Una vez que ya estoy enfrentando esta situación difícil, puede ser, no sé, una infidelidad, una crisis financiera, una ruptura amorosa, una ruptura en la pareja.
En este caso, identificar la emoción que está ahí. Normalmente entran alguna de las gamas de miedo, de ira o de coraje o de tristeza. ¿Cómo empezar a manejar esas emociones, Miguel? Yo creo que el primer paso lo has comentado ya, identificándola. Muchas veces las emociones son justamente esos foquitos rojos mediante los cuales nuestro cuerpo y nuestro foro interno nos está mandando la información de que algo está sucediendo. Y si algo está sucediendo, bueno, pues tenemos que reaccionar, tenemos que responder a ello. La primera reacción, y eso sucede en la mayoría de las personas, es negar lo que estoy sintiendo, negar lo que está pasando. Por ejemplo, muchas perdón, veces, sí. ahorita que dices eso, tendría que ver ahí cuando dice, no, no pasa nada. Oye, mira, es que pasó, no, no, no pasa nada. Tiene que ver con esa negación. Así es. Y muchas veces eso genera, pues, un bloqueo que nos está limitando y nos está, de alguna manera, impidiendo que podamos hacer un buen manejo, ya no emocional, sino conductual de toda esa situación, ¿no? El programa es justamente qué hacemos o cómo reaccionamos ante la adversidad. Y ante la adversidad, pues tenemos que reaccionar de una manera mediante la cual tenemos que dar una solución a esa situación, a esa crisis, a ese problema, ¿no? Y lo vemos en la vida cotidiana y también lo vemos en nuestras consultas, ¿no? Claro. Nos llegan los pacientes precisamente por todos esos factores, por todas esas problemáticas que has mencionado, ¿no? Rompimientos de pareja, fracasos escolares, situaciones que vivo al interior de mi casa en donde no me entiendo con mi papá, no me entiendo con mi mamá, ya no los aguanto, y entonces pues eso me está provocando una crisis. Viene la situación emocional que se manifiesta y entonces me siento enojado, tengo coraje, tengo miedo también de enfrentar directamente a estas personas, y entonces lo primero que hago es decir, bueno, a lo mejor estoy exagerando, no pasa nada. Y entonces, justamente, me quedo sin hacer nada. Esto es una de las cosas que empezamos a trabajar, porque a pesar de que muchas personas llegan con esa conciencia de querer solucionar, en la medida en que vamos trabajando, de pronto entran las resistencias, ¿no? Desde la teoría psicoanalítica hablamos de resistencias, y entonces ya la persona no le entra totalmente a analizar, a ver qué es lo que está pasando con mi interior. Claro. Ahora, ¿qué diferencia hay de cuando se siente abrumado por estas emociones ante una situación muy difícil y que dice, no hago nada, y que a veces incluso recomiendan, oye, no hagas nada, date una pausa? ¿Cuándo es bueno y cuándo ya no es bueno el quedarse en esa pausa? Bueno, yo siempre digo que el termómetro, el medidor, es justamente ese displacer, ¿no? Que comentábamos también al principio. Es decir, si en ese momento de tu vida hay un malestar y no un bienestar, pues evidentemente hay que atenderlo. Es como cuando nos empieza a doler una muela. Nos está avisando de que hay una caries, de que puede haber un proceso infeccioso, y entonces lo tenemos que atender. Si no lo atendemos, pues ya sabemos que se puede agravar, y entonces en vez de un dolorcito va a ser un dolorzote. Pues es lo mismo. Claro. Entonces aquí sería escuchar la emoción. Por ejemplo, el enojo, si yo siento enojo, a lo mejor me diría, esa molestia me diría, oye, pues sé asertivo, di las cosas. Obviamente una cosa es ser asertivo y otra cosa es ser agresivo, porque luego dicen, mira, como mi papá estaba muy enojado y me empezó a gritar, pues yo también me enojé y también le grité y lo golpeé y bueno, hasta el hospital lo mandé, pero mira, ya me desahogué. Claro. Entonces no se trata de exagerarle, sino más bien de saber qué me está diciendo esta emoción y a partir de ahí, qué es lo que yo puedo manejar que a mí me conviene, de acuerdo a lo que yo quiero, a mis principios, a mi esquema de valores, o a lo que conviene a veces incluso en una relación de pareja. Hay veces que dicen, mira, gané la discusión. Ajá, ¿a qué costo? Mira, te costó una ruptura. Sí, pero gané. Entonces, en este caso tiene que ver con eso, con
identificar esa emoción para saber qué mensaje me está diciendo y con ello poderlo actuar. Así es. Y aparte, ¿hacia dónde va dirigida? ¿O hacia quién va dirigida? No solamente de dónde surge, cuál es el origen de esa emoción. Supongamos un intenso coraje. Sino hacia dónde va dirigida y hacia quién. Porque en la medida en que no solamente identifico ese origen, sino identifico hacia dónde va, yo puedo ponerla, digamos, afuera y poderla ver y poderla analizar de una mejor manera. Es como, yo utilizo una técnica con mis pacientes, yo le llamo la técnica del espejo, es una técnica muy sencillita, entonces les pido que escojan un momento del día, ¿no?, en el cual ellos estén lo más relajados posible. Se les sugiere que sea por las mañanas cuando se levantan o por las noches cuando se van a dormir, y que se pongan justamente enfrente de un espejo. Y entonces se observen por 5 minutos. Aquí el ejercicio es que justamente puedan colocarse en una especie de observador del observador. Esto les va a permitir tomar un poco de distancia y con esa distancia poder analizar esa emoción. Y entonces empezar no solamente a identificarla, sino a desmenuzarla. Y esto en muchas ocasiones les resulta, aparte de que se liberan, ¿no?, aparte de que esa tensión acumulada disminuye, ellos empiezan a un proceso de reconocimiento, y ese proceso de reconocimiento los lleva precisamente a cambiar ese estilo de pensamiento. Claro, entonces, una vez que ya se reconoce, que veo la emoción, que es lo que me está diciendo para que yo pueda actuar, un siguiente elemento, vámonos con un siguiente elemento, porque hace rato hablabas que tiene que ver mucho con lo que hemos aprendido. Y seguramente cuando nosotros actuamos ante una adversidad, lo hacemos por lo mal que hemos aprendido. Es decir, que a veces en las escuelas y en la vida en general no nos enseñan a tener esta inteligencia emocional, esta educación para poder enfrentar la vida, pero más bien nos enseñan todo lo contrario, cómo no se hace, la forma incorrecta. Entonces tendríamos que desaprender algunas cosas. Así es. Que es justamente hacemos lo erróneo y esto nos lleva, de por sí la situación ya es difícil. Y luego hacemos algo erróneo o incorrecto, pues todavía se vuelve mucho más complejo, mucho más difícil. ¿Qué consideras que sean los principales elementos a desaprender para liberar o limpiar después nuestro actuar? Yo creo que uno de los aspectos importantes es saber que en todo momento yo puedo tener control de la situación. Muchas veces se nos enseña a que el control está fuera y no se nos enseña que nosotros tenemos la capacidad de autocontrolarnos. Y entonces sucede algo y decimos, pues ya pasó, nosotros no podemos hacer nada, y entonces empiezan todas esas ideas catastrofistas, empiezan todas esas negaciones, y entonces yo solito me estoy coartando, yo solito me estoy maniatando, y eso, pues claro que va a influir en el hecho de cómo yo voy a reaccionar. Entonces, primero hacer una especie de coco wash, ¿no?, y desaprender el hecho de que yo no puedo hacer nada. Al contrario, yo puedo hacer mucho, está en mis manos, y va a depender de la decisión que yo tome. Pero ¿cómo voy a tomar la decisión?, ¿no? Se estarán preguntando nuestros televidentes. Pues en función de lo que yo decida hacer en esa situación en concreto. Para lo cual, punto número 1, tengo que identificar la fuente del problema. Número 2, tengo que ver con qué cuento para resolver ese problema y con qué no. Es decir, los recursos. Un principio de realidad, exactamente, los recursos. Ese principio de realidad. Fíjate que eso que mencionas es muy importante porque la gran mayoría cuando tiene una problemática
Dice, es que si tuviera más dinero, es que si mi pareja me entendiera, es que si yo tuviera apoyo, y entonces se van mucho a lo que no tienen. En este caso es hacer un análisis de, a ver, ¿qué recursos, tanto internos como externos tengo? No quedarme con lo que no tenemos, y en este principio de realidad exactamente es, vamos a trabajar con lo que sí hay, ¿no? Entonces, ese es justamente lo que hay que saber. Después, ya estamos desaprendiendo esa parte en donde nos sentimos indefensos o en donde los demás tienen la culpa. ¿Cuál sería ahora un proceder como, digamos así, como los primeros auxilios a trabajar cuando ya estamos en esa crisis? Uno, bueno, ya lo hemos dicho, identifico mi emoción, qué mensaje me está diciendo, lo veo de fuera, veo recursos, qué es lo que sí tengo, ok, hay unos que no tengo, pero qué sí tengo. ¿Qué seguiría? Las redes sociales, ¿no? Es decir, no estamos hablando de Twitter ni de Facebook, no, sino son aquellos grupos o aquellas personas con las cuales yo puedo contar y me puedo apoyar en la cuestión emocional y en la cuestión material, ¿no? Porque muchas veces si tenemos una crisis, tenemos un problema y sentimos que el mundo se nos acaba y que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Y es prioritario en esos primeros momentos, en esas primeras horas de cualquier crisis, de que yo pueda, de alguna manera, sentir el apoyo o poder recurrir a otras personas, como una medida de control. Claro, y ahora, aquí será importante incluso, por ejemplo, si nos hacemos preguntas, a ver, ¿en quién puedo confiar mis problemas? A lo mejor alguien dice, pues, mi mamá, ok, está bien. ¿A quién yo recurriría si le pidiera dinero y un apoyo también emocional? Bueno, a mi mamá. Bueno, si me salgo de mi casa, ¿con quién podré? Bueno, con mi mamá. Bueno, a lo mejor está muy bien el apoyo que tienes con tu mamá, pero si es el único apoyo, entonces también estamos limitando esa red. Aquí sería muy bueno también estar fomentando estas amistades, pero es una amistad en el cual se comparte. No solamente es, mira mi fotografía donde yo estuve, como lo de redes sociales de Facebook y de Twitter, que no quiere decir que esté mal, pero queda en la superficialidad, sino aquí es realmente con qué personas yo cuento para poder compartir estas situaciones o momentos difíciles. Y una vez que ya queda identificado esto, entonces empezar a apoyarnos. Aquí va a ser muy importante que es preferible, si yo tengo amigos que en lugar de ayudarme me van a afectar, pues no voy con ellos. Retírate, claro. En ese momento no van a ser de ninguna ayuda, ¿no? Hace algunos años pues había un comercial donde decía cuenta hasta 10, ¿no? Y dirígete a quien más confianza le tengas, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Y tiene que ver con lo que estamos hablando desde hace un rato, con qué recursos cuento, ¿no? Y hablábamos que no solamente están los recursos materiales, sino también están esos recursos emocionales, y dentro de esos recursos emocionales están estas redes de apoyo, que no solamente tienen que ver con familiares, amigos, sino que en una red más extensa tiene que ver, por ejemplo, con profesionales, tiene que ver con asociaciones, con sociedades civiles. Es decir, muchas veces, a lo mejor en nuestro entorno, si estamos hablando que el problema o la crisis está suscitada al interior de mi familia, me peleé con mi papá, con mi mamá, estoy del chongo con toda mi familia y entonces prácticamente ya me desheredaron. Bueno, pues puedo contar con esos otros grupos que me pueden apoyar y que me pueden dar esos primeros auxilios para que yo posteriormente pueda enfrentar esa situación. Claro, y si por alguna razón dices, híjole, como que mi red de apoyo no me está apoyando lo suficiente, pues te invitamos también a que te apoyes con nosotros. Y puedes escribirnos, puedes darle me gusta, puedes darle like a nuestra página en Facebook. Estamos como Vivir Intensamente. Y ahí te vamos a escuchar, puedes compartir tu inquietud, tu situación, y tú sabes que aquí en el programa de eso se trata, de compartir, de ayudar, de crecer todos juntos, y ya te estaremos dando algunos tips, o al menos te estaremos escuchando y orientando para que puedas salir de esta situación. Ahora, Miguel, pasando a un siguiente elemento, fíjate que hace poco salió un artículo
de los principales CEOs o directores generales y en las organizaciones a nivel mundial, las mejores organizaciones, las mejores empresas a nivel mundial, y se está cotizando muchísimo los directores que son de Latinoamérica. Que si bien es cierto, países del primer mundo tienen una gran educación, pero para CEOs o directores generales están siendo más cotizados la gente de Latinoamérica. Y una de las razones es porque se han enfrentado a la adversidad. Un país de primer mundo, bueno, se les facilita, tienen acceso a internet, a las mejores bibliotecas, tanto virtuales como físicas, los mejores profesores, presupuestos para desarrollar un proyecto. Sin embargo, países que están en vías de desarrollo, pues se las tienen que ingeniar de mil maneras para salir adelante y dar resultados. Entonces, este es un factor de éxito, no solamente para llegar a ser director general, sino para lograr las metas, los objetivos que nos ponemos en la vida, porque vamos a buscar siempre la manera de saltar ese obstáculo y dar resultado. ¿Qué opinas de este estudio que arroja como factor principal la resiliencia para el logro de metas y tener éxito en lo que buscamos? Sí, esto tiene que ver con esos estilos relacionados a la inteligencia emocional, ¿no? Los países de América Latina, en sus formas de educación, en su idiosincrasia, utilizan más los elementos emocionales o los recursos emocionales al interior de la familia, que a final de cuentas nos van educando, ¿no? Recuerdo también que en algunos índices de desarrollo que maneja el PNUD, por ejemplo, está el índice de felicidad. Ah, claro. Y justamente en esos índices de felicidad, es decir, se le pregunta a un grupo determinado de personas de diferentes países en una muestra que se toma, si consideran que son felices, ¿no? Llevando la vida que llevan en todos los niveles, ¿no? Y curiosamente, países en vías de desarrollo, muchos de ellos en América Latina, consideran que son felices. Y uno podría decir, bueno, pues es que los índices macroeconómicos nos dicen que el PIB es menor a de países del primer mundo, europeos, de América del Norte, y porque esta gente dice estar feliz y no tiene los recursos básicos materiales, ¿no? Claro. Entonces se debe esta parte, ¿no? Estas condiciones que un sociólogo, un economista pudiese decir que están condicionando a que las personas tengan un grado de desarrollo óptimo, pues en otros contextos no se ve como una limitación, todo lo contrario. Claro. Se ve como una posibilidad de crecimiento, y esto hace que el individuo desarrolle habilidades y competencias que en una situación de adversidad, en una crisis, le dan los elementos para poder reaccionar de la mejor manera, y es justamente lo que estamos viendo en esta valoración que se hace de los directores, claro, de origen latinoamericano. Excelente. Pues vamos a ir a una pausa y regresando nos vamos con esta frase de que no es la realidad lo que nos afecta, sino lo que estamos percibiendo acerca de esa realidad. Quédate con nosotros, ya volvemos, estás en Vivir Intensamente. Bien, pues ya estamos de regreso, tu programa Vivir Intensamente. Hoy estamos hablando acerca de la resiliencia, es decir, cómo enfrentar la adversidad. Estamos con José Miguel Rodríguez, él es psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista. Y antes de irnos a la pausa, se quedó esta reflexión de que no es la realidad lo que nos afecta, sino lo que pensamos acerca de esta realidad. Y esto, muchas ocasiones, es justamente lo que nos llega a afectar. Y tiene que ver mucho porque no hacemos un pensamiento, un análisis con un pensamiento más objetivo, más analítico. Pongo un ejemplo ahorita a nivel global, por ejemplo. Los que vivimos en el país México, bueno, si hacemos una encuesta, oye, ¿cómo consideras que está México respecto al mundo en cuestión económica?
Bueno, yo creo que el 99% va a decir, no, terrible, de veras estamos, si no en el último lugar, si en los últimos lugares. Y si ya nos vamos a viene siendo la percepción, pero si ya nos vamos a datos fríos, estamos en la 13ª economía a nivel mundial. Es decir, realmente no es algo terrible, trágico. No estoy diciendo con esto que México ahorita sea un país súper próspero, no exageremos en la cosa positiva, pero tampoco en lo negativo. Y algo así a veces llega a suceder también en nuestra vida, que no hacemos un análisis objetivo, realista, acerca de lo que nos está sucediendo. ¿Cómo poder hacer este análisis de tal manera que sea realista, pero que no nos llevemos al pesimismo? ¿Cómo evaluamos la situación y cómo la vamos midiendo para que ésta no sea producto justamente de mis percepciones o de la cosecha que yo aquí mentalmente le estoy poniendo a una situación en concreto y realmente sea una cuestión objetiva? Esto yo lo suelo trabajar con mis pacientes en relación a decirles, bueno, es que nosotros en nuestra vida profesional, ¿no?, o en nuestra vida cotidiana, hacemos planificaciones de las cosas, ¿no? Si nos vamos a ir a un viaje, bueno, pues empezamos a ver primero hacia dónde queremos ir, cómo nos vamos a ir, cuánto dinero cuento, qué dentro del presupuesto que yo tengo me voy a gastar en comida, en transportación, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, eso lo hemos hecho alguna vez todos, ¿no? Claro. Eso en el ámbito personal, ¿no? En el ámbito laboral, con más razón, ¿no? Nos piden cada cierto tiempo que hagamos planificaciones estratégicas, incluso hasta con cronogramas, actividades. Y yo siempre les digo, ¿por qué eso no lo podemos aplicar a este tipo de situaciones y a nuestra vida personal, sobre todo cuando se trata de solucionar conflictos? Muchas veces, si tenemos la oportunidad, hagámoslo, porque eso nos va a permitir evaluar y tener ese principio de realidad que comentábamos hace rato. Claro, es decir, como tener indicadores, así como cuando decimos, mira, quiero irme de vacaciones a tal lugar, bueno, cuánto tengo ahorrado, o si voy a pagar con tarjeta, o incluso si ya voy en camino, pues checar los indicadores, así como en el automóvil, si es que vamos en el automóvil, llevo gasolina, a qué velocidad voy, cuántos kilómetros he recorrido, checar el mapa. Entonces es algo muy similar también hacia nuestra vida. Obviamente, aunque vayamos de vacaciones, nos vamos a topar con obstáculos también. A lo mejor nos toca un poco de tráfico, nos toca un día lluvioso, hay que bajarle la velocidad. Lo mismo va a suceder hacia la vida. Entonces, tener muy claros estos indicadores. Así, vamos a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Se tuvo un problema con la pareja. Y entonces lo primero que vamos a analizar es cuál fue la situación que detonó ese problema. Una vez que la tengamos definida, podemos ir desmenuzando y decir, bueno, esa situación fue tal, ¿en qué momento, en qué circunstancias se dio? ¿Qué factores estuvieron relacionados? A lo mejor yo llegué cansado del trabajo, ese día me regañó el jefe, yo esperaba un cierto ambiente en casa que no tuve, mi esposa a lo mejor también tuvo un mal día, ella creía que yo iba a atender una necesidad, lo cual no fue así, y entonces cada uno desde su trinchera percibió esa situación de manera hostil y fue lo que detonó el conflicto. Entonces nos sirve mucho, ¿no?, como ir aislando cada uno de esos elementos para darnos cuenta que la situación detonó y la situación llegó a ese extremo porque cada uno ya traíamos una serie de cosas arrastrando y que se debió a la percepción, claro, interna, emocional, que cada uno le dio. Claro. Si podemos determinar eso, pues evidentemente con comunicación lo podemos exponer y entonces ya no existe el problema. Yo siempre
les he comentado a las personas que si nos fijamos, más de un 80% de los problemas se deben a falta de comunicación o a una comunicación errónea, a una mala interpretación de una situación en concreto. Claro. Entonces aquí podríamos decir que en lugar de suponer, vamos a imaginar que, como pones ahorita el ejemplo, la pareja llega y llega él muy cansado o ella muy cansada y así como que azota la puerta, es más, ni siquiera la azota, sino de que como venía con algo cargando al momento de empujarla, se azota la puerta. Y el otro está entonces suponiendo, viene de malas, viene de mal humor, ahorita me va a gritar. Y si la pareja dice, ¿cómo estás? El otro ya está interpretando, claro. Y ahora todavía cínicamente se está burlando para que yo le diga cómo estoy cuando ni siquiera se presta al diálogo. Pero todo eso es una suposición. Entonces aquí el elemento es no supongas. A veces nos creamos un montón de fantasmas. Ahora, un siguiente elemento para ir cerrando en esta parte de cómo hacer frente a la adversidad, como ya vimos, no suponer, comunicar y estar seguro de lo que queremos comunicar o de lo que estamos escuchando. Un siguiente elemento que creo que es fundamental es el ejercicio físico. Que si bien eso lo hemos escuchado hasta el cansancio, sí, el ejercicio físico, pero el ejercicio físico nos va a ayudar a dos cosas. Uno, sacar emociones que se van acumulando ahí en el cuerpo. Y dos, distraer nuestra mente, es como una higiene mental. Y que si en un momento dado yo traigo aquí una serie de problemas, cuando hago este ejercicio, que puede ser desde caminar, si alguien dice, oye, yo no tengo para ir a pagar un gimnasio o no tengo un parque para ir a correr, con que salgan a caminar van a tener esos dos grandes beneficios. Sacar emociones acumuladas y distraerse o despejar la mente para tener mayor claridad de pensamiento y con ello enfrentar mejor la adversidad. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, bueno, antes de pasar a este punto, me gustaría comentar una situación de una situación de pareja que hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar, en donde llega la pareja y justamente tenían un pleito, ¿no?, casado, de estos enconados, que pues no podían resolver. Total que todo se arregló cuando justamente en parte de la dinámica de pareja, pues uno llegó a expresarle al otro que pensaba que por una situación en concreto él se había enojado con ella. Al escuchar esto la persona, pues le refirió lo mismo. Justamente cuando tuvieron la oportunidad de decirse esto, se acabó el problema. Relacionado justamente a estos supuestos, ¿no?, a esto que le ponemos de nuestra cosecha y a estos fantasmas que dejamos que crezcan hasta que pues, terminan comiéndonos. Claro. Un elemento para ya ir finalizando y concretando, otra idea muy práctica para nuestros amigos que nos están viendo, es aceptar los retos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los papás, en ese afán de amar y ayudar a sus hijos, tratan de evitarles todo reto, todo problema, toda situación difícil, pero no los estamos preparando realmente para la vida, porque la vida está llena de problemas y de retos. Entonces aquí sería importantísimo que si nuestros papás no nos dieron los suficientes retos, si nosotros tener, por lo menos, esa bien es mi sugerencia, yo lo hago mucho tanto pacientes o la gente que le doy coaching, es ten un reto al día. Esa va a ser tu batalla interna. ¿Estás de acuerdo con esto de buscar incluso nuestros propios retos? Así es, yo creo que eso es fundamental, porque los retos también nos sirven como automotivadores. Y en ese sentido nos movemos, buscamos, somos proactivos, y esto nos lleva precisamente a no ver límites en las cosas, sino todo lo contrario, oportunidades para aprender, crecer y solucionar. Claro, excelente. Entonces, como una conclusión, vamos ya cerrando hacia la conclusión y a resumir puntos muy prácticos que recuerden a nuestros amigos para poder enfrentar una situación difícil. Si ahorita estás pasando por una adversidad, por una crisis, ya sea financiera, de amor, de pareja, en fin, una situación difícil,
¿qué podríamos llegar de conclusión y puntos a recordar? Primero, reconocer cuál es la fuente del problema. Yo creo que es fundamental. Segundo, cuáles son las emociones relacionadas que yo estoy sintiendo, para poderlas identificar y para poderlas sacar y poderlas manifestar. Y punto número 3, plantear soluciones a esas situaciones de una manera objetiva. ¿Cómo? Haciendo un análisis, haciendo una valoración de cuáles son los recursos y los elementos con los que cuento para resolver y afrontar esa situación y con cuáles no. Y también ver justamente esos recursos en términos de redes sociales que me pueden apoyar y que me pueden hacer fuerte también en el momento en el que yo voy a solucionar esa adversidad. Claro, no, pues está excelente. Adicional yo le agregaría este elemento del ejercicio nos puede ayudar porque hacemos una pausa, nuestra mente se va despejando y podemos encontrar soluciones diferentes al momento que estábamos con la crisis. Y adicional a esto, hace rato que hablábamos de este modelo de aprendizaje, si hemos aprendido de cómo no se manejan nuestras emociones de la mejor manera ante la adversidad, pues hay que hacer justamente lo contrario. ¿Quién sí maneja muy bien la adversidad? Es decir, buscar personas resilientes. Algo que yo les recomiendo mucho, tanto a pacientes como a la gente que le doy coaching, es leer biografías de personas que han salido de la adversidad, de una situación difícil, y qué es lo que han hecho. Difícilmente alguien dice, mira, se sacó la lotería, difícilmente alguien dice, pues llegó alguien mágicamente y me heredó todo su dinero. Normalmente son una enseñanza de vida de cómo han sabido enfrentar esta situación. Y eso lo podemos incorporar a nuestra vida. ¿Qué sugieres tú en esta parte de este aprendizaje hacia personas resilientes? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que gran parte de este secreto es la mentalidad que nosotros tengamos al momento de afrontar cualquier adversidad. Lo decíamos hace rato, la cuestión del pensamiento. Dicen que el pensamiento co-crea la forma y eso es lo que nos permite materializar, porque las ideas justamente surgen de pensamientos. Recuerdo una frase que decía, es que cambiar es fácil, lo difícil es convencernos a nosotros mismos de que podemos cambiar. Muchas veces el límite no está en el exterior, el límite no está afuera, el límite está dentro. Si nosotros pudiésemos derribar esas barreras mentales que somos nosotros mismos quienes nos las estamos poniendo, quienes las estamos edificando, créanme, no va a haber límites. Justamente el cielo, si me permiten la expresión, sería el límite. Entonces, lo que vemos en biografías de personas altamente resilientes es justamente eso. A pesar de la adversidad, a pesar de la crisis, ellas creen que pueden resolverlo. Y eso es el primer paso que los lleva a ser exitosos. Claro, es descondicionarnos, ¿no? Porque estamos condicionados a tener ese grillete mental, así como los elefantes del circo que pues nada más están amarrados ahí con un hilito casi, con un mecate, sí. Que si ellos quisieran se iban, pero fueron condicionados desde pequeños a una cadena y que no se podía salir adelante. Esas cadenas mentales, ¿verdad? Exactamente, entonces es empezar a cambiar ese paradigma y esa creencia de que realmente las cosas sí se pueden, pero algo muy importante es quitar el pensamiento mágico, porque yo he visto, sobre todo México y Latinoamérica, que es una cultura muy similar, la gente quiere salir de sus problemas y de sus crisis con pensamiento mágico, ya sea que va a ocurrir un milagro, que se van a sacar la lotería o que simplemente van a despertar y ya quedó solucionado ese problema. A diferencia de países de primer mundo, en donde se tiene éxito o se logran las metas, estudiando, siendo competentes y sacando nuestro potencial. Entonces aquí la recomendación es sí quitarnos esos grilletes mentales, pero no es por magia. Esto requiere un esfuerzo.
¿Mm? Entonces, aquí yo creo que uno de los peores elementos es este pensamiento mágico. Así es. De hecho, hay una canción que todos conocemos de Chava Flores que es ¿A qué le tiras? Cuando sueñas mexicano, hacerte rico en loterías de 1 millón. Es decir, habla de este pensamiento mágico que como condición cultural tenemos, no solamente en México, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, pero que creo que en las últimas generaciones ha empezado a cambiar, ha empezado a modificar, porque nos hemos dado cuenta que hay que llegar a un equilibrio, en donde sí, primero ese pensamiento tiene que ir enfocado hacia una construcción que en un determinado momento no está aquí, pero a fuerza de un sistema, a fuerza de un método, a fuerza de trabajo, logramos su materialización. Por eso yo les comentaba hace rato, como parte de estos ejercicios, es hacer una planificación y entonces llevar a un elemento concreto como es lápiz y papel la situación que me está causando justamente esa desaveniencia, la situación que me está haciendo que tenga la piedrita en el zapato, y entonces yo pueda ir viendo todos los pasos para poderla solventar. Claro. Entonces tiene que ver mucho también incluso la parte lingüística, las preguntas que nos hacemos. Un ejemplo de esto, yo les recomiendo que en lugar que digas, oye, ¿saldremos adelante de esto? ¿Realmente podré superar esa situación? La pregunta sería, ¿cómo le puedo hacer para salir adelante? ¿Qué es lo que tengo que hacer para superar esta situación? Acuérdense de esa famosa fábula de la oruga que está a punto de nacer y llega alguien de muy buena voluntad a cortar el capullo porque empieza esta mariposa ya a salir del capullo y dice, pobrecita, está sufriendo, y le corta el capullo y se da cuenta que no puede volar. Cuando empieza a investigar se da cuenta que necesitaba aletear muchas veces sus alas y forcejear para segregar ciertos líquidos y con ello poder volar. Entonces, si tú has tenido una vida difícil, llena de adversidades, esto significa que así como la oruga ya está lista, porque ya se convirtió en mariposa, para volar, así estamos nosotros. Solamente haz esta pregunta, ¿qué necesito hacer para salir adelante? Miguel, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Al contrario, José Antonio, ha sido un placer haber estado con nosotros. Te recordamos que nos puedes seguir viendo aquí en Net Channel. Estamos en redes sociales como Vivir Intensamente, esto en Facebook, o en el Twitter estamos como TV Vivir. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Te recuerdo que estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida. Y esto lo hacemos porque la vida es hoy. Así que a vivir intensamente.